al mensaje anterior? ¿No? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Qué hago? ¿Repito el del domingo pasado o doy uno nuevo? Anderson, ¿qué hago? Anderson el jueves nos hablaba acerca de algunas parábolas que explican lo que es el reino de Dios, que es lo mismo que decir el reino de los cielos. El reino de Dios y el reino de los cielos es exactamente lo mismo. Es el gobierno de Dios entre nosotros, gobierno del cual salió el hombre al principio de los tiempos, cuando prefiere ponerse bajo el gobierno de Satanás, cuando le cree más al diablo que a Dios. Cuando el diablo le dijo no morirás, Dios le había dicho sí morirás, pero él prefirió creerle al diablo antes que a Dios. Esa es la realidad. Cuando pecamos, cuando desobedecemos a Dios, le estamos haciendo más caso al diablo que a Dios. El diablo viene con ofertas, el diablo viene con regalos, con propuestas, y cuando las aceptamos, le estamos haciendo más caso al diablo que a Dios. Eso es el pecado, aceptar las ofertas del diablo creyendo que son mejores que las promesas de Dios. Fuerte, ¿no? Fuerte. Pues el Señor Jesucristo, cuando vino hace 2000 años, lo primero que dijo en su primer mensaje público fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El hombre no se había acercado a Dios, al contrario, el hombre estaba muy lejos de Dios, cada vez más lejos. Si ustedes creen que cuando Adán y Eva pecaron, al poco tiempo los hombres reflexionaron y dijeron volvamos a Dios, vamos a arrepentirnos, vamos a humillarnos, vamos a hacer lo que Él dice, nada más lejos de la realidad. El hombre siguió pecando y pecando y pecando y haciendo cosas tremendas. Hay momentos en la humanidad, hay momentos en la historia de la Biblia en los que Dios tuvo que decir se acabó, basta, se acabó. Hay momentos en los que Dios tuvo que romperlo todo y empezar de cero. Eso fue el diluvio. La catástrofe más grande de toda la historia de la humanidad no la produjo Satanás, la produjo Dios. Ya había dicho, si no se arrepienten, voy en serio. Si no hay un cambio, si no dejan de desobedecer y si no dejan de provocarme, arrasaré con todo, incluidos los animales, las plantas, absolutamente con todo. Y empezaré de cero. Previamente le había revelado a Noé lo que tenía que hacer para salvarse, él y todos los que quisieran, pero no le hicieron caso. La Biblia dice que solamente él, junto con su esposa, gloria a Dios, sus 3 hijos, con sus esposas, fueron los que entraron dentro del arca y fueron capaces de estar mucho tiempo trabajando y trabajando, trabajando sin parar, sin descansar, porque ellos sabían que lo que Dios había dicho tarde o temprano se cumpliría. El diluvio, la catástrofe, el cataclismo universal. Y Dios empezó de cero, con 8 personas. Dios empezó con estos matrimonios y de esta familia se extendieron todos los seres humanos sobre la faz de la tierra. Los seres humanos o son descendientes de Can, o son descendientes de Sem, o son descendientes de Jafet. No hay más, esa es la pura realidad. Ahí está entroncada toda la humanidad, en esas 3 familias. El hombre, piensan ustedes que después de esta gran catástrofe, después de este cataclismo tremendo en el que murieron miles, tal vez millones de seres humanos y de animales, aprendió la lección? Nada más lejos de la realidad. Al poco tiempo, no mucho tiempo después, comenzaron a maquinar y comenzaron a decir, bueno, eso de los sacrificios, eso de acercarnos a Dios, no nos hace mucha gracia, nos vamos a acercar a Dios. No era todavía no habían llegado al colmo, no habían todavía rechazado a Dios desde el punto de vista de su existencia, todavía seguían siendo creyentes, pero a su manera. Vamos a construir una torre, vamos a construir una mega estructura para llegar a Dios, luego eran creyentes, pero vamos a llegar a Dios como a mí me dé la gana, no como Él quiera. Vamos a llegar a Dios y cuando lleguemos a su misma presencia, qué fe tenían, una fe tremenda. Vamos a llegar a la presencia de Dios y le vamos a demostrar en su propia cara, y de hecho se lo vamos a decir, que podemos llegar ante Él de otra forma. Y Dios tuvo que parar aquella construcción de aquella famosa torre, la torre de Babel, la torre de la confusión,
fueron confundidas las lenguas, fueron esparcidos por toda la tierra y otra vez, diríamos, empezar de nuevo. Y así a lo largo de la historia el hombre tratando de echarle un pulso a Dios, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Pero hace 2000 años vino el Hijo de Dios, Él en persona, como aquella parábola en la que el dueño de la viña manda unos siervos y los humillan y los rechazan, luego manda a otros y le hacen lo mismo y finalmente manda a su hijo y el dueño de la viña dice, bueno, al final tendrán respeto de mi hijo y cambiarán. Pues los que habían arrendado aquella viña dijeron, mira, este es el heredero, si lo matamos nos quedamos nosotros con la propiedad, y lo mataron. Dice, ¿qué podrá hacer el dueño de la viña por su viña que no haya hecho? Bueno, pues el dueño del universo, el dueño del cosmos, el dueño del cielo y de la tierra, de todo lo creado, vino en persona, se humanó, se encarnó, decidió nacer en un pequeño pueblo que se puede visitar hasta el día de hoy, se llama Betlehem o Belén, y allí vivió 33 años. Durante los últimos 3 años se dedicó a tratar de reconciliar al hombre con Dios, a tratar de hacer volver las conciencias, de hacer volver al hombre, sobre todo al pueblo de Israel, para que después el pueblo de Israel fuera por todas las naciones y predicaran la palabra. Pues él intenta acercar el reino, no lo podía todavía establecer. ¿Cómo va a establecer Dios el reino si todavía ni siquiera creían en él? Pero él se acerca, sana a los enfermos, limpia a los leprosos, resucita a los muertos, da una serie de enseñanzas extraordinarias, y todo con la intención de acercarse al hombre, de acercarse a la humanidad, de acercarse a las personas. ¿Y qué hicieron al final los seres humanos? Lo mismo que en la parábola con el hijo del dueño de la viña. Lo mataron, lo crucificaron y le dijeron, no queremos saber nada de este Mesías. Es increíble porque si estudias la historia del pueblo de Israel, y yo continuamente estoy leyendo cosas acerca de este pueblo, después vinieron muchos Mesías, muchísimos Mesías. Uno de los más importantes y más conocidos, apoyado por un famoso rabino llamado Rabí Akiva, apoyó a un tal Bar Kokhba, Simón Bar Kokhba, el hijo de la estrella, porque él creía que este era el verdadero Mesías, y fue un auténtico desastre. Jamás los romanos fueron tan crueles contra los judíos, contra el pueblo de Israel, como en la época de este falso Mesías, Bar Kokhba. Se demostró que no era un falso Mesías, ganó una pequeña guerra, los judíos creyeron en Jerusalén que el imperio romano había sido derrotado, pero los romanos, a través del emperador Adriano, vinieron y, hermanos, arrasaron con todo. Y bueno, Israel dejó de existir como país, como identidad, ya el templo había sido destruido, le cambiaron el nombre a la ciudad de Jerusalén por Aelia Capitolina, le cambiaron el nombre de Israel por Palestina, etcétera, etcétera, y el hombre siempre tratando de llevarle la contraria a Dios. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, y creo que estos días las mujeres estáis leyendo el libro de Daniel, ¿me equivoco? Creo que las hermanas, las que están siguiendo la lectura, no sé cuántas son todavía fieles a aquella lectura que se empezó a 1 de año, pero las que estén todavía con ese plan de lectura hasta final de año, deberíais estar en este momento leyendo el libro de Daniel. Y en el libro de Daniel, que es un libro extraordinario, lo recomiendo a que lo lean todos, es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Allí encontramos detalles que si no los conocemos y si no los estudiamos en profundidad, no vamos a entender muchas de las profecías que luego Juan escribe en su famoso libro de Revelación o de Apocalipsis. En el capítulo 2 del libro del profeta Daniel, voy a leer desde el versículo 1 en adelante una historia muy, pero que muy interesante, que tiene que ver con un sueño que tiene un rey llamado Nabucodonosor, el rey de Babilonia, rey que ya había atacado a Jerusalén, se había llevado cautivo a cientos, a miles de jóvenes a su país, había destruido el templo. Y este rey tiene un sueño, y quiero que sigan la lectura conmigo en esta tarde, por favor. Daniel capítulo 2 del versículo 1 en adelante. En el 2.º año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño.
Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. El rey les respondió a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares, es decir, en estercoleros, en basureros. Si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió, dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño y una sola sentencia hay para vosotros, ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. ¿Hay más? Los caldeos le respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Versículo 18. Perdón, 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo:
El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, he aquí, una gran imagen. Ahora, si ustedes están siguiendo detenidamente la lectura, se habrán dado cuenta que el rey no solamente está buscando a un hombre sabio que le diga la interpretación del sueño que ha tenido, sino que primeramente tiene que contarle el sueño que ha tenido. Esto es prácticamente imposible. Por eso los que estaban a su alrededor le decían: cuéntanos el sueño y más o menos te diremos lo que significa, te daremos la interpretación. Pero si no nos cuentas el sueño, es prácticamente imposible que te digamos lo que significa. El rey dijo: con esto lo que están demostrando ustedes que no son tan sabios ni tienen tanto poder espiritual como ustedes presumen tener. Así es que lo mejor es que los matemos a todos, aunque me quede sin saber lo que soñé y lo que significa el sueño. Estamos viendo cómo Daniel no solamente recibe la interpretación del sueño, sino que le dice a Nabucodonosor: tu sueño ha sido este. Escuchen, ponme la lectura, por favor. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a parar ahí la lectura. Queridos hermanos, el capítulo 2 de Daniel nos habla acerca de 4 imperios que se levantarían, imperios crueles, imperios que dejarían huella en la historia de la humanidad. Hasta hoy en día se pueden visitar restos arqueológicos de dichos imperios. El imperio que en ese momento estaba gobernando el mundo, con su rey a la cabeza, con el rey Nabucodonosor, era el rey de Babilonia. La palabra Babilonia viene de la palabra Babel, que significa confusión. Daniel le dice: tú has visto una imagen, que quiero que ustedes la puedan ver ahí en una imagen que una fotografía que estamos poniendo, para que más o menos se hagan una idea. Daniel le dijo: tú has visto una imagen de 4 materiales diferentes. Eso no es normal, porque generalmente cuando un escultor o cuando alguien quiere hacer una estatua, generalmente utiliza un mismo material, mármol, piedra o lo que sea, pero no utiliza 4 materiales diferentes como en el caso de esta imagen. Fijaros que Daniel le dice: la cabeza de oro representa tu imperio, el imperio de Babilonia, imperio poderoso, soberbio, arrogante, que después Daniel, tiempo más tarde, tendría un sueño y lo vería en forma de león con alas. Así que cada vez que vean en lo alto de un edificio o en la fachada de un banco, de una casa grande o importante, un león con alas, es el símbolo de ese imperio que ya no existe, que era Babilonia.
que estaba entre los ríos Tigris y Éufrates. El país que hoy en día estaría más cerca del territorio, de la capital del imperio de Babilonia, sería hoy en día Irak, ¿vale? Pero Daniel le dice: cuando tú mueras, después de un tiempo, y tu reino deje de existir, se levantará otro reino, que será el reino de los medos persas. Los medos hoy en día y los persas siguen existiendo, aunque no como imperios. Los persas hoy en día son los iraníes, los de Irán. Y los medos ni siquiera tienen tierra, son los famosos kurdos, de los cuales se está hablando mucho hoy en día, porque están tratando en Siria de apropiarse de un terreno para ellos poder también tener su propio país. Así que los medos persas, los kurdos, los iraníes hoy en día, se levantarían después del imperio de Babilonia. Pero no sería el último imperio de la historia de la humanidad. Se levantaría un tercer imperio, también tremendamente poderoso, representado en este caso por el bronce. Así que el oro es Babilonia, la plata son los medos persas, el bronce sería el imperio de Grecia, un imperio enorme. El más importante emperador o rey de ese imperio, sin lugar a dudas, como ustedes saben bien, fue Alejandro Magno, homosexual, que no tuvo descendencia, que cuando murió su imperio fue dividido en cuatro de sus generales: Ptolomeo, Seleuco, Casandro y Silimaco, los 4 generales que se apropiaron de su territorio cuando él muere, ¿verdad? El Nuevo Testamento fue escrito en el idioma de ese imperio, en griego. La cultura griega hasta el día de hoy ejerce una influencia en nuestro estilo de vida tremendo. Esta proliferación del culto al cuerpo, esta proliferación de la homosexualidad, del hedonismo, del vive la vida, todo eso es parte de la filosofía de los griegos. Fíjense los siglos que han pasado, pero todavía siguen ejerciendo una tremenda influencia en la sociedad actual. Pero después de los griegos, que también caerían, se levantaría un cuarto y definitivo imperio, que es el imperio que encontramos en el Nuevo Testamento, y es el imperio de Roma, que duró muchos siglos, y tuvo un territorio inmenso. Toda Europa era de los romanos, incluido Inglaterra, incluido el Medio Oriente, incluido el norte de África, lo que sería hoy en día el Magreb. Un imperio gigantesco que después se terminaría dividiendo: imperio de Oriente, imperio de Occidente. La capital de Occidente sería Roma, la capital de Oriente sería Constantinopla, ¿verdad? Que está hoy en día lo que es Estambul, hoy en día en Turquía. Estos 4 imperios existieron, dejaron su huella en la historia. Todavía hay edificios, todavía hay cerámica, todavía hay muchos vestigios, mucho recuerdo de que esos imperios existieron. Esto es algo tremendo, cómo el Señor le revela a este rey Nabucodonosor, a través del ministerio profético de Daniel, que iban a existir estos imperios que ya forman parte de la historia. No estamos estudiando una profecía que no se ha cumplido. Esto sería hoy en día una profecía cumplida, forma parte de la historia. Pero dice la Biblia que en ese sueño que Nabucodonosor tuvo, vio que esa imagen era destruida. Dice que una piedra no cortada por las manos del hombre golpeaba a la imagen en sus piernas, y la imagen caía al suelo y se hacía añicos, se hacía pedazos, y no quedaba nada de estos imperios tan poderosos que mataron, violaron, asesinaron y conquistaron centenares, miles de kilómetros cuadrados hace mucho tiempo atrás. Pero esa piedra, dice que se hizo un gran monte y se convirtió en un imperio sin límite, en un imperio que no iba a ser destruido por un quinto, por un sexto, por un séptimo imperio, sino que permanecería para siempre. Ahora, cuando el rey Nabucodonosor recibe la interpretación de este sueño, en el versículo 44, de Daniel capítulo 2, él hace una declaración increíble que yo quiero que presten atención a ella. Y estas son palabras de este rey pagano, y dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido,
ni será un reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Las 4 características de este último imperio son que jamás sería destruido, que nunca sería sustituido por otro imperio, que destruiría todos los imperios que existieran en ese momento o a lo largo de la historia, y que permanecería para siempre, es decir, sería un reino eterno. ¿Qué es lo que hace el rey Nabucodonosor cuando él oye que su imperio solamente representa la cabeza de oro de la imagen? En su soberbia, en su arrogancia, en el capítulo siguiente, es decir, en el capítulo 3, él manda a construir una imagen de oro desde los pies hasta la cabeza, toda de oro, como diciendo: no acepto, no estoy de acuerdo que después de mí, después de mi imperio, se levante otro y otro y otro imperio. Así que eso de que habrá plata y bronce y oro y hierro mezclado con barro, no lo acepto. Mandó a construir una imagen inmensa, totalmente de oro, y además ordenó que todo el mundo se postrara ante ella y la adorara. Como pueden ver ustedes en esta imagen, solamente en su imperio hubieron 3 jóvenes que fueron llevados de jovencitos a Babilonia cautivos, que no obedecieron la orden del rey, no se postraron y adoraron a esa imagen, porque ellos decían que solamente se postrarían delante del Dios de los cielos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Fueron amenazados bajo pena de muerte, que si no lo hacen, volverían, le darían otra oportunidad, los arrojarían vivos dentro de un horno de fuego. Ellos dijeron: no hace falta que pierdas el tiempo, no insistas. Nosotros creemos que nuestro Dios nos puede librar de tu mano y del fuego. Pero si Dios hoy ha decidido que muramos así, quemados, tampoco nos vamos a postrar. Es decir, creemos que Dios nos puede salvar del fuego, pero si no nos salva del fuego porque Él quiere que hoy sea nuestro último día de vida, tampoco nos vamos a postrar. Es decir, el salvarme no va a evitar que deje de adorar a Dios. La Biblia nos enseña que fueron arrojados, atados de pies y de manos dentro de un inmenso horno de fuego, pero no murieron. Dios los protegió de una forma sobrenatural. No ha ocurrido esto a lo largo de la historia en más ocasiones. Miles, tal vez millones de hermanos nuestros han muerto quemados en muchas hogueras, incluido también en este país y en estas islas probablemente también. Sin embargo, ese día Dios hizo algo que marcó un antes y un después. Salva milagrosamente a estos 3 jóvenes hebreos. Vuelve otra vez Nabucodonosor a reconocer que como el Dios de ellos y como el Dios de Daniel no hay otro en todo su imperio. Pero en esta ocasión no solamente reconoce eso, sino que ordena que durante toda su existencia y en todo su vasto imperio, toda la gente adore, bendiga y honre al Dios de estos 3 jóvenes, y que el que no lo haga, lo maten y su casa sea convertida en un estercolero, en un basurero, en un muladar. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de estos imperios que fueron tremendos, que hicieron lo que les dio la gana durante mucho tiempo? Imperios arrogantes, soberbios, orgullosos, reyes que no tenían que rendirle cuenta a nadie, que hacían lo que les daba la gana con la gente, que incluso algunos de ellos, cuenta la historia secular, que mientras comían en sus palacios veían a animales como devoraban a niños, a mujeres embarazadas, sin ningún tipo de lástima, de compasión, sin ningún tipo de misericordia. ¿Por qué la Biblia habla de estos imperios? Porque nos cuenta la realidad de que se levantarían, de que ejercerían una influencia tremenda y harían mucho daño a millones de personas. Pero así como se levantaron, todos caerían y no permanecerían en pie eternamente y para siempre. Sin embargo, no solamente en el libro de Daniel,
sino que hay una visita de un ángel tremendamente importante en la Biblia, que dicho sea de paso también aparece hablando con el profeta Daniel en su libro, y el nombre de este ángel es Gabriel, el mensajero de Dios. Este ángel, cientos de años después de esta revelación, de estos sueños, una vez que ya cayó el imperio de Babilonia, cayó el imperio de los medos persas, ya había caído el imperio de los griegos, solamente quedaba el último de Roma, se va a un pequeño pueblo de Israel llamado Belén, donde estaba en aquellos días una mujer llamada Miriam o María, que sería la madre del verdadero Mesías en el futuro. Y quiero que presten atención al mensaje, o aparte del mensaje que este ángel llamado Gabriel le da a esta mujer. En Lucas capítulo 1, del versículo 30 en adelante, escuchen. Entonces el ángel le dijo a María: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo, llamarás su nombre Yeshua, Jesús, como aparece en el Nuevo Testamento. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate que lo que le profetiza, lo que le interpreta Daniel al rey Nabucodonosor, es que estos imperios se levantarían y caerían, que ninguno permanecería por toda la historia de la humanidad. Hoy en día no existe el imperio babilónico, ni el imperio de los griegos, ni el imperio romano, ni el imperio de los medos persas. No existen estos imperios. De hecho, hoy en día no existe como tal ningún imperio. Ningún imperio existe hoy en día. Hubieron imperios, pero ya no existe ninguno. Han perdido prácticamente todo su poder, todo su prestigio, toda su riqueza y toda su influencia. Sin embargo, el ángel Gabriel le dice a María que el Mesías nacería, le dice el nombre que tendrían que ponerle, el cual significa Salvador, y ese Mesías recibiría en algún momento determinado de su vida, de su ministerio, un reino, un trono, y las características de su reinado es que sería un reino eterno, indestructible, que no sería sustituido por otro, que no se terminaría apagando o autodestruyendo, que no lo podría destruir otro imperio, sino que sería un reino eterno y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Y ese reino que algún día, con su segunda venida, se establecerá literal y físicamente en este mundo. Y como botón de muestra de ese reinado milenial de Cristo tenemos el famoso milenio del libro del Apocalipsis. Dice la Biblia que Él será Rey de reyes y Señor de señores por toda la eternidad. Su reino no tendrá fin. Su reino ya se ha acercado, pero aún no se ha establecido en su totalidad. Él se ha acercado para que todas las personas, hombres y mujeres, no importa la raza, no importa su color de piel, no importa su condición social, no importa su extracto, no importa su trasfondo religioso o no, que toda persona tenga la posibilidad, la oportunidad, el privilegio, la opción de poder entrar al reino que se ha acercado, pero que, repito, aún no se ha establecido literalmente sobre la faz de la tierra. Aún hay mucha soberbia, mucha desobediencia, mucha arrogancia, mucho orgullo. Todavía hay mucho ateísmo. Todavía hay muchas cosas que no quieren dar su brazo a torcer y reconocer que el reino del Señor sí o sí se establecerá sobre todas las naciones de la tierra. Pero en nosotros ya comenzó. ¿Cuántos dicen amén? En nosotros ya tiene que reinar y imperar el Señor. Nosotros hemos abrazado su reino, nos hemos sometido a su cobertura, nos hemos puesto bajo su cobertura, bajo su gobierno, bajo su autoridad, y ahora somos súbditos y somos hijos del Rey de ese reino celestial que reinará para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuál es la condición indispensable para poder formar parte de ese reino? Porque había personas que formaban parte del reino porque no les quedaba otro remedio. Había personas que formaban parte del reino, como por ejemplo Daniel y sus 3 amigos, porque fueron llevados cautivos a la fuerza a Babilonia. Ellos no quisieron ir.
Pero los llevaron, quemaron el templo, destruyeron la ciudad de Jerusalén, los llevaron cautivos, les cambiaron los nombres, intentaron desprogramarlos, les enseñaron la lengua, la cultura, la idiosincrasia, la religión de allí. Era una imposición sí o sí de querer meterles el reino babilónico por las orejas. Pero en nuestro caso Dios no ha actuado así con nosotros. Dios no obliga a nadie a que crean en Él. Dios no presiona a ningún pueblo, a ninguna persona para que sí o sí le entregue su vida a Él, sino que lo hace la persona libre y voluntariamente cuando se expone a la predicación del Evangelio. Ahora pueden entender ustedes un poco mejor la famosa visita que le hace un gran rabino de Israel durante la noche a Jesús. Cuando toca la puerta y en Juan capítulo 3, el Señor le abre la puerta a un rabino que cuenta la historia secular que era uno de los hombres más ricos de todo Israel, un principal entre los judíos, un hombre influyente, tan influyente era, fijaros este detalle que os voy a dar, que fue capaz de acercarse al gobernador de Judea, en este caso era Poncio Pilato. Cualquiera no podía entrar a la fortaleza de la Antonia, donde vivía Poncio Pilato, y hablar con él, pero se ve que él, por su influencia, por su autoridad, por lo que fuera, pudo acercarse, pudo hablar con Poncio Pilato, nada más y nada menos, y decirle: quiero que me des el cuerpo de ese judío que acabas de crucificar, quiero encargarme, quiero cuidarlo y quiero llevármelo. Y Poncio Pilato accedió a la petición de Nicodemo y se lo llevaron a un huerto que era de un tal José de Arimatea, que a su vez tenía allí una roca labrada, preparada para su entierro y el de su familia. Fíjate la influencia que tendría este hombre Nicodemo, que no lo echaron a patadas del palacio, de la fortaleza donde vivía Poncio Pilato, sino que pudo acceder. Y este hombre tan influyente, este hombre tan culto, tan religioso, toca la puerta de la casa de Jesús y le dice lo siguiente al Señor. Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal, un hombre muy importante entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: escucha, utiliza la terminología de la época entre ellos, ¿verdad? Rabí, mi maestro. Les encantan los títulos, ¿verdad? Rabí, mi maestro. Sabemos, luego, este no viene solamente en su nombre, sino que viene representando a un colectivo, viene representando a un grupo, porque fíjense que él habla en plural. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Bueno, es verdad que Cristo fue enviado por Dios, por el Padre, pero no solo para ser un maestro. Así que lo que está diciendo Nicodemo no es mentira, pero se queda corto. Se queda corto. Sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, y ahí me quedo. Y el argumento que presenta es muy interesante, porque en cierta ocasión, cuando el Señor sanó a un ciego, ¿se acuerdan? Y sanó a otras personas, le dijeron a los que habían recibido sanidad: el hombre que te sanó es un pecador. Y el que había sido sanado dijo: si es pecador o no, yo no lo sé. Para eso están ustedes. Yo solamente sé una cosa, que antes era ciego y ahora veo. Pero añade algo muy interesante y dice: nunca se ha oído que Dios haya obrado milagros a través de un pecador. Si todas las personas en el Antiguo Testamento que hicieron milagros, y son muchos, ninguno de ellos era un impío, era un pecador. Incluso uno que no era del pueblo de Israel, que supuestamente tenía poderes espirituales hasta para maldecir a un país entero, no pudo conseguirlo. Y me estoy refiriendo a aquel profeta pagano llamado Balaam, ¿os acordáis? Luego, el argumento de que los pecadores no pueden ser usados para hacer milagro está bien interiorizado en la mentalidad judía de la época, y por eso él dice: porque nadie puede hacer estas señales. Fíjate qué palabra utiliza. Nadie puede hacer estas expresiones de poder, nadie puede hacer estos milagros, nadie puede hacer realmente estas banderas, nadie puede hacer
portentos tan espectaculares que marcan huella en el mundo espiritual y que cambian vidas en lo físico, en lo espiritual. Nadie puede hacer esto si Dios no está con él. Es decir, todo tu ministerio, todas tus enseñanzas, todos tus milagros, todas tus resurrecciones, todas tus limpiezas de demonios, todas las limpiezas de leprosos, etcétera, todo se debe a que Dios está contigo. Porque si Dios no estuviera contigo, tú no podrías hacer absolutamente nada. ¿Cuántos dicen amén? No está diciendo, espera, no corras, sígueme a mí, no yo a ti. Nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Pero vamos a ver, la pregunta que tenemos que hacernos aquí es la siguiente: ¿cómo que si Dios está con él? ¿Quién es Jesucristo? Para usted, ¿quién es Jesucristo? ¿Os da vergüenza responderme? ¿Y por qué no me respondéis? Para usted, ¿quién es Jesucristo? ¿Y para ti? El Hijo de Dios. Entonces aquí pónganse de acuerdo, Dios y el Hijo de Dios. Para ti, ¿quién es Jesucristo? Dios. ¿Y para ti? Dios. Allá atrás, ustedes allá que entraron ahora, Jesucristo para ti, ¿quién es, mija? No, la última de atrás. Usted sí. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. ¿Y Dios? Aquí tenemos que pararnos. Me da la impresión a mí. ¿Una persona puede ser hijo y padre al mismo tiempo? No. ¿Cuántos dicen que sí? Yo soy hijo y padre al mismo tiempo. ¿Tú, Anderson, también? Tú no. No. Yo soy hijo y soy padre en el mismo momento. No tengo que dejar de ser hijo para convertirme en padre. Según donde actúe y con quien hable, hablo o actúo como padre o actúo como hijo. ¿Sí o no? Pues Jesucristo también. Cuando estaba en el trono era Dios Padre. Y cuando vino a este mundo vino en forma de hijo. Pero Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero no vino en forma de Dios, vino en forma de humano, con carne y hueso, con sangre, con pulmones, con arterias, con riñones, con hígado, con todo eso que usted sabe. Vino como ser humano. ¿Para qué? Porque como ser humano tenía que morir en la cruz. No lo van a matar como Dios. Tenía que morir como ser humano. Así que Él es el Hijo de Dios, claro, pero también es Dios, ¿sí o no? Porque si solamente es el Hijo y no es Dios, pues entonces aquí tenemos un problema teológico terrible. Porque estamos diciendo que Dios está por un lado, el Hijo está por otro, y aquí hay una separación cuando la Biblia dice que Dios es uno. Dios es uno. Un huevo está compuesto por ¿cuántas cosas? Por 3. Cáscara, yema y clara. ¿Sí o no? ¿En Venezuela es así? ¿También es así? ¿Tienen yema los huevos en Venezuela? Pensé que Maduro se lo había quitado. No te extrañes. En Venezuela, en Japón, en la China, en Canadá, en todas partes del mundo el huevo tiene cáscara, yema y clara. Y los 3 son un huevo. Y usted coge el agua y la mete en el congelador y se congela. Se solidifica, pero no deja de ser agua. Y la pone al fuego, hierve y no deja de ser agua, es vapor. Y se la bebe y no deja de ser agua y es líquido. ¿Qué pasa? Que depende de dónde la ponga, se convierte en líquido, en gaseoso, o en lo otro que no me acuerdo cómo se llama. Eso, perfecto, muchas gracias. Veo que están puestos en ciencia. Yo voy por otra línea. ¿Qué les parece? Sabemos que has venido de parte de Dios como Dios. No, Nicodemo, no me limites. No me limites, no vengas con piropos. Rabí, mi maestro, ay, ¿este qué quiere? Mira, cuando vengan a echarte piropos, ten cuidado con los que vienen a echarte piropos. Ay, mi pastor querido. Uy, cuidado con esta. Cuidado con este. Ay, mi varón del Señor. Sí, déjese de varón, que cuando te tenga que decir las cosas ya vas a ver cómo voy a dejar de ser el varón. Ya vas a ver cómo no vas a ver, ni en pintura me vas a ver. ¿Te das cuenta?
Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios, porque si Dios no está contigo, tú no podrías hacer lo que haces. Ahora el Señor le dice, qué bueno eres, Nicodemo. ¿No te imaginas lo que estaba esperando? Que alguien por fin viniera y tocara la puerta y me viniera con estas palabras tan bonitas. Ahora voy a dormir tranquilo, porque estaba necesitando que alguien viniera y me hiciera la pelota. A mí una de las cosas que más me gusta es que me hagan la pelota. ¿Sabía eso? Por favor, quita para allá. ¿Cómo le responde el Señor? ¿Cómo le responde el Señor a este que viene con estos halagos? De cierto te digo, amén, amén, se dice en hebreo. De cierto en hebreo, amén, amén. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué emplea el verbo ver? Porque después va a utilizar otro. Porque los judíos sabían perfectamente que su gran rabino, al que todavía llaman Moshe Rabenu, Moisés nuestro maestro, hasta el día de hoy lo llaman así, pudo ver, pero no entrar en la tierra prometida. Dice que al otro lado del Jordán, desde los montes de Moab, Jordania hoy en día, él pudo contemplar toda la tierra prometida, pero no la pisó, no entró en ella. La pudo ver toda, pero no entró. Y el Señor le dice, el que no nace de nuevo, ni verla podrá. Pero más adelante en el verso 4 le dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Antes le dice no puede ver, ahora le dice ni ver ni entrar. Se queda a la puerta. Nicodemo no entiende nada, Nicodemo se pierde, Nicodemo está perdido en tantos textos y en tantas leyendas y fábulas y tradiciones. Nicodemo ya no sabe por dónde meterse. Y es entonces cuando el Señor le dice, ¿y eres tú maestro de Israel? Tú eres maestro de Israel, el más importante rabino después de Gamaliel, nieto de Gilel, ¿y no entiendes lo que te estoy diciendo? Ahora pueden entender ustedes el nivel de liderazgo que pastoreaba, entre comillas, al pueblo de Israel hace 2000 años, en la época en la que el Señor Jesucristo estuvo en este mundo. Ahora ustedes pueden entender cómo la gente prefería irse al estanque de Betesda, donde dice que venía de vez en cuando un ángel a mover el agua, antes de ir al templo, donde estaban estos caballeros, donde estaban estos señores, con muchas letras, con muchas palabras, pero sin ningún poder y sin ninguna autoridad. Ahora pueden entender ustedes cómo la gente era capaz de caminar días y días enteros, recorriendo todo el país de punta a punta para ir a escuchar a Jesús, porque dicen los evangelistas, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. ¿Se dan cuenta? El elemento indispensable para entrar y disfrutar del reino de los cielos es nacer de nuevo. Esto no lo predican los musulmanes ni los budistas, esto solamente es el evangelio. La pregunta es, ¿usted ha nacido de nuevo? Porque hay gente que dice, yo soy nieto de cristiana evangélica. En mi país, mi abuelita iba al culto y me llevaba de vez en cuando a la escuela dominical. Y yo no le estoy preguntando eso. Yo no le estoy preguntando ni siquiera si usted cree en Dios. Yo le estoy preguntando, ¿usted ha nacido de nuevo? ¿Qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo es entregarle 100% a la vida al Rey del Reino, al Señor Jesucristo. Es aceptarlo en tu corazón como tu Señor y Salvador personal. Es entregarle todos tus derechos, tu tiempo, tu agenda, tus actividades, tus sueños, tus planes. Es morir. Por eso cuesta tanto ser un buen cristiano. Porque para ser un buen cristiano hay que morir y nadie quiere morir. Nadie quiere morir, todos quieren mandar y gobernar y dirigir su vida, pero eso sí, que Dios me bendiga, que Dios me ayude, que Dios me prospere, que Dios me abra la puerta, que Dios me conceda aquel sueño, que Dios me conceda aquel trabajo, que Dios me conceda aquel hombre, que Dios me conceda aquella mujer, que Dios me conceda ser madre. Eso sí, pedirle a Dios todo lo que queramos y más. Pero el evangelio no es solamente pedir y pedir y pedir y pedir, el evangelio es morir a uno mismo.
Ya no vivo yo, decía aquel gran hombre de Dios, mas vive Cristo en mí. El reino de Dios no es como el reino de este mundo, donde dice la Biblia que los mayores son atendidos por los menores, sino al contrario, en el reino de Dios dice que los mayores sirven a los menores. Es al revés, es un reino al revés, es dar para tener, es morir para vivir, es una locura. Pero el reino de Dios es el único reino eterno, permanente, para siempre. Y nosotros hemos tenido el privilegio de conocer este reino en parte. ¿Y cuál es la señal de que yo he nacido de nuevo? ¿Cuál es la señal de que yo quiero ir en serio con el Rey? Bautizarme públicamente en agua. Eso es lo que dice la Biblia. Arrepentíos y convertíos y bautícense. Y entonces entramos a formar parte de un reino que no se ve, que no es reconocido, que todavía es criticado, que sufre violencia, que sufre todo tipo de vejaciones y humillaciones, pero que va avanzando y va avanzando y va creciendo, y es como la luz de la aurora. Y llegará un momento en el que el mismo Señor Jesucristo vendrá en persona, según Zacarías capítulo 14, y pondrán aquel día sus pies sobre el monte de los olivos. El monte se partirá en dos y todo ojo le verá y toda rodilla se doblará diciendo que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el mensaje que tenemos nosotros. Este es el mensaje más importante y trascendental de la historia de la humanidad. El mensaje que puede cambiar países enteros, familias enteras. Pero dice la Biblia, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? El gran problema hoy en día, de hace unos 10, 15, 20 años a esta parte, es que la mayoría de los cristianos no testifican y no comparten su fe con nadie. Esa es la cruda realidad. De hecho, no para que te sientas mal, sino simplemente para hacerte pensar. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a una persona del Señor y tuviste la oportunidad de presentarle el gobierno, el reino de Dios y llevarlo a sus pies para que entregara su vida a Cristo? A lo mejor ni te acuerdas. O a lo mejor algunos dirán, yo nunca lo he hecho. Y puede ser que lleves años viniendo a esta iglesia o a otra. La cruda realidad es que somos, a veces más que testigos, somos como espías. Que nos ponemos, o algunos se ponen nerviosos cuando a lo mejor entran personas diferentes, que opinan, que visten, que huelen, que actúan diferentes a ti. Sin embargo, nosotros dice que deberíamos ser luz, somos embajadores de ese reino. ¿Qué es un embajador? Un hombre que lo ponen en otro país para que represente a su país. Y eso somos nosotros, dice la Biblia, embajadores de un reino, embajadores de Dios. Por eso nuestra forma de pensar, de hablar, de actuar, de opinar, etcétera, tiene que ser completamente diferente, porque no nos representamos a nosotros mismos. No representamos al ministerio Vida Nueva, no, representamos a nuestro Dios. Y por eso tenemos que dejarlo en buen lugar, para que la imagen que proyecta nuestra vida sobre Él, sobre el reino de Dios, sea una imagen correcta y no sea una imagen de decir, pues si esto es el reino de Dios, yo no quiero saber nada del reino de Dios. Por eso, queridos hermanos, en esta noche, a la luz de estas escrituras, de estas profecías cumplidas, de reinos tremendos que se levantaron, pero ¿dónde están? ¿Dónde están? Nada, no existe nada. Escombros, ruinas, nada, restos arqueológicos, nada más. Ante esta realidad de cómo los imperios crecieron y se hundieron, también les presento la realidad de que el reino de Dios ya está entre nosotros. Y tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aprovechar el tiempo y pedirle al Señor que nos dé oportunidades para poder compartir lo que Él es para nosotros y lo bueno que ha sido con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar en esta tarde, hermanos. Ahí donde estás, cierra tus ojos y recuerda esto: el reino de Dios no tendrá fin. Ya está entre nosotros. Ya está entre nosotros. Ya el Rey ha venido y ha puesto su presencia en nosotros. No es algo que no se ha cumplido, algo que no ha sucedido. Es una realidad, es un hecho. Él ya vino. Él ya vino. Y Él ya ha comenzado a reinar en nuestras vidas. Que cada día reine más. Por favor,
que cada día nos sometamos más a Él, que cada día el anhelo de nuestro corazón sea representarlo dignamente a Él. A veces lo hemos conseguido, otras tantas seguramente que no. Pero hay una característica de nuestro Rey que es muy hermosa, y no la tuvo Nabucodonosor, ni Alejandro Magno, ni todos los Césares de Roma, y es la misericordia y el perdón. A nuestro Rey le encanta perdonar. A nuestro Rey le fascina recibir pecadores arrepentidos en su trono. A nuestro Rey le place y le satisface enormemente cuando hay personas en este mundo que le piden perdón y vienen ante Él humillados y le dicen: sé el Rey de mi vida y de mi corazón. Que Dios nos ayude a entender que tenemos un Rey de amor, un Rey de misericordia, un Rey de paz, un Rey que ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Aleluya. No le tengas miedo a ese Rey. Ven ante Él. Ven ante Él. Porque Él siempre te aceptará cada vez que vengas a su presencia. Señor, te damos gracias en esta tarde porque tu reino ya está entre nosotros. Y quiero pedirte que cada día se extienda más en nosotros y fuera de nosotros tu reino, Señor. Usa nuestra vida para que podamos conocerte y servirte mejor, Señor. Arranca de nuestra vida toda secuela de los antiguos reinos que nos gobernaron, costumbres, palabras, pensamientos, tradiciones, reinos que ya no tienen por qué tener ningún lugar en nuestra vida, porque ahora solamente nos rendimos al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Bendito seas tú, mi Señor. Toda la gloria para ti en esta noche. En el nombre de tu amado Hijo Jesús.